Señor nos ha regalado en este día una palabra que tiene por nombre Jesús, Espíritu vivificante. Digamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias. Gracias. Jesús, Espíritu vivificante. Y volvemos, mis amados, al origen de todo. Vámonos al jardín del Edén, al lugar donde nuestro Dios puso a nuestros padres, Adán y Eva. Adán y Eva vivían en toda la perfección de Dios. Vivían ellos siendo hombres como ustedes, como yo, siendo hombre y mujer como ustedes y como yo. Ellos vivían en total comunión con el Padre. Ellos estaban desnudos, físicamente desnudos, no tenían ropa. Pero era tanta su comunión y la perfección donde vivían que ellos no eran conscientes de que estaban desnudos. Es decir, ellos no percibían ni tan siquiera su propia existencia. Porque la existencia, hablo de la existencia natural, ¿no? Porque la existencia que ellos conocían desde que fueron creados era toda la existencia espiritual. Dios los hizo de una vez allá, en la comunión con Él. No les dijo, venga, mijo, yo les voy a enseñar acá a ustedes a estar en comunión conmigo. No, Él los estableció de una vez en la comunión con Él. Y esa comunión trajo o traía como resultado el poder desarrollarse a Él mentalmente, emocionalmente, sensorialmente. Todos sus sentidos fueron alterados. Y era tanta la comunión que tenía la capacidad de vivir para siempre. Para siempre. Porque Él fue hecho para vivir para siempre. Así fue hecho el hombre. Pero resulta que el enemigo se las ingenió para poderlo engañar. Y Adán y Eva fueron engañados. Y ese engaño los llevó y trajo como consecuencia que ellos perdieran su comunión con Dios, perdieran esa comunicación que ellos tenían con el Padre, aunque la Biblia nos dice que ellos se siguieron comunicando, pero ya la comunión no era la misma. Y en el transcurrir del tiempo se fue diluyendo, eso se fue diluyendo, hasta que se perdió totalmente, que es lo que ahorita nosotros somos. Hasta que llegó nuestro Dios y Él tuvo misericordia de nosotros. Porque el hombre quedó aquí en esta tierra errante y a la deriva, rumbo toda la humanidad por un río que lo llevaba separado de Dios a la muerte eterna. De hecho, el hombre de por sí ya estaba muerto, porque cuando Adán y Eva pecaron, la condena que tuvieron, la advertencia que ya el Padre Celestial les había hecho era que si comían del árbol del bien y del mal, pues iban a morir. Pues esa fue otra consecuencia. Y iban a morir porque iban a ser separados de la gloria del Padre.
Y el hombre fue expulsado del jardín de Edén y fue hecho un ser viviente errante, un alma viviente errante, sin Dios, sin gloria, sin nada. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo llegó como el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios hecho a los profetas, a la humanidad, al pueblo de Israel y a la humanidad a través de los profetas. Llegó nuestro Señor Jesucristo y Él se identificó con el plan que Dios tenía para su vida y empezó su ministerio. Y en Juan 11, del 25 al 26 nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y así fue como nosotros, mis amados, llegamos a Cristo. Cristo estuvo aquí en la tierra, es Dios mismo hecho carne, hecho hombre, caminó entre nosotros y vimos su gloria. Los que estaban al lado de él vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Padre se hizo hombre y vino él a enseñarnos a llegar nuevamente a su presencia. Vino él a abrirnos los ojos del mundo o de la guerra que hay en el mundo. Vino a darnos el conocimiento de que nosotros somos seres espirituales y que como seres espirituales estamos aquí en el mundo físico, que es el mundo natural, pero que por encima de nosotros hay otras dimensiones que no vemos, que nosotros las reconocemos como dimensiones, como reinos espirituales, donde está el segundo reino, porque el primero es donde estamos, el segundo reino y el tercer reino que es el celestial, donde está nuestro Padre celestial, con su multitud de ángeles. Sin meternos mucho en ese terreno, demostraba el Señor que en el segundo cielo, que es el segundo reino, hay diferentes reinos, es decir, diferentes dimensiones, donde no todos los demonios proceden del mismo lugar. No todos. Hay diferentes regiones de oscuridad. Como también en el reino celestial, no todos los ángeles habitan todos en el mismo lugar. Son diferentes dimensiones. Diferentes dimensiones. Porque de hecho, el lugar donde está el trono de Dios no es el mismo lugar donde está el paraíso. Para empezar por allí, del cual nos habla la Biblia, del paraíso, al cual nosotros debemos aspirar llegar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a darnos todo ese conocimiento. Vino a ayudarnos a desarrollar en nosotros capacidades que Dios puso en cada uno de nosotros y que por nuestra separación con el Padre se perdieron a raíz del pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino a traernos esperanza de vida. Y esa esperanza, mis amados, es lo que nos dice el libro de Hebreos 6:19, es nuestra firme ancla, es la firme ancla de nuestra alma. De ella tenemos que asirnos porque en Cristo Jesús, Él es nuestra esperanza de gloria y Él es el que trae vida en nosotros. Y a Él es que tenemos que aferrarnos. Él dice que tenemos esa fe en Él, la tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Nuestro Señor Jesucristo dice
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues todo el mundo que anda sin Cristo está muerto. Y hemos alcanzado vida cuando creímos en Él. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Quiere decir que el día que nosotros partamos de esta tierra, tenemos la promesa de que viviremos con Él por la eternidad. Viviremos con Él por la eternidad. Entonces, de Adán, nosotros recibimos muchas cosas buenas. Pudieron haber sido mejores si él no cae en la desgracia del pecado. Primera de Corintios 15, 45 nos dice que Adán fue el primer hombre y se le reconoció como alma viviente. Adán. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el espíritu vivificante. Él es el Espíritu Santo, el que da vida a nuestras vidas, el que fortalece nuestros huesos, el que endurece nuestra carne, el Espíritu Santo, el que nos enseña todo lo que nosotros debemos saber acerca del reino. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos convence de pecado. Él es el que nos va a recordar todo lo que nuestro Señor nos dice aquí a través de su palabra. El Espíritu Santo, Él es el que hace todas las operaciones. Es el Espíritu Santo. Espíritu vivificante. Pero resulta que el primer Adán, comparado con el espíritu vivificante, en realidad pues está muy por debajo, porque es que el espíritu vivificante es Dios mismo. Dios mismo hecho carne y ha vuelto espíritu. Ese es el Espíritu Santo, espíritu vivificante. Él es el que nos reconforta, nos consuela, nos alienta, nos fortalece. El Espíritu Santo. Él es el que todo hombre y mujer de Dios debe procurar relacionarse con Él y hacerlo de Él nuestro amigo. Tenemos que ser conscientes de la obra redentora de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Es otra manifestación de Dios. Dios mismo hecho carne, palpable físicamente. Nuestro Dios que tenía la capacidad de caminar sobre las aguas, tenía la capacidad de atravesar las paredes, nuestro Señor Jesucristo. Tenía la capacidad, él dice en la Biblia que cuando él murió y resucitó, se le apareció a más de 500 a la vez. Es decir, que él podía estar en muchas partes al mismo tiempo. Esas capacidades tenía también Adán, porque Adán tenía que estar en todos los lugares de la tierra, poniéndole nombre a todo cuanto Dios puso aquí en esta tierra. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, resucitó, tantas capacidades que tenía Adán. Él no tenía necesidad de abrir los ojos para ver. Él no tenía necesidad porque él, tanto así que la Biblia dice que cuando él pecó sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que estaba desnudo. Quiere decir que cuando él estaba en la comunión con el Padre no tenía necesidad de abrir los ojos para ver. Él veía con los ojos cerrados. Y se podía trasladar a cualquier lugar de la creación, con solo desearlo. Porque si nuestro Señor Jesucristo y algunos apóstoles, Dios les daba el don de poderse trasladar de un lugar a otro, solo con desearlo. Entonces Adán también lo podía hacer. Eran capacidades que son intrínsecas
en el ser humano. Hay otras capacidades que nos hacen parte, que no son del hombre y que solo las da Dios, aunque en realidad todo lo da Dios. Todo lo da Dios. Pero hay capacidades que el hombre desarrolla aún sin estar en los caminos de Dios. Muchas capacidades, muchos dones, talentos. Pero Dios, conforme a su propósito, es el que da los dones para poder desarrollar los diferentes ministerios a los que Él llama a sus hijos. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12, que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó, subió al cielo, se necesitaba abrir los sellos del libro. Se necesitaba desatar los sellos. Y no se había encontrado a nadie. Y Juan, que fue llevado a la visión, él lloraba y le decían a él, mira, no llores, porque hay uno. El Cordero, el león de la tribu de Judá ha vencido. Apocalipsis 5:12. Y decían a gran voz, los 24 ancianos, los querubines y todos los ángeles que habían alrededor del trono, que eran millones y millones. Dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Digno, oigan bien, digno quiere decir que Adán cuando pecó en el huerto, lo que primero perdió fue la dignidad. La dignidad. Digno de tomar el poder. Eso nosotros lo recuperamos en Cristo Jesús. Jesús a sus hijos que Él llame, que Él escoge entre muchos, les dice, ustedes son dignos de tener mi poder, y Él nos lo cede a nosotros. A Él le dijeron, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y el Señor, Él pone su gloria donde Él quiere. A quien Él quiere le pone su gloria. Aunque toda la adoración y toda la alabanza es para Él. Toda la gloria es para Él. Todo eso perdió a alma viviente. Todo eso lo tenía Él. El poder comunicarse con los animales. Decimos nosotros, porque cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, la cueva con los leones, alguien tiene que haberle dicho a los leones, no toques a mi siervo. Tenía el poder de elevarse en las alturas, si él quería. El poder de cambiar la naturaleza de las cosas, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que volvió el agua en vino. Tenía el poder, Adán, para eso, alma viviente. ¿Y por qué nosotros decimos que somos almas vivientes? Porque la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, oigan bien, y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros los hombres tenemos espíritu, alma y cuerpo. Donde el espíritu es el soplo de vida que viene de parte del Padre. Soplo de vida.
que es el que nos permite conectarnos con Él por el soplo de vida, que es el que pone en los hombres el deseo a no morirse, el soplo de vida, que es contrario, siempre será contrario a la muerte, el soplo de vida. Y esa alma, el alma que, digamos, yo la podría definir como una energía consciente de sí mismo. Ese es el alma, una energía consciente de sí mismo. Donde el alma que tenemos cada uno de nosotros, el alma que tiene cada uno de nosotros, recibe energía del Espíritu, del Padre. Y esa energía que recibe el alma es la que transmite a nuestro cuerpo, que mantiene a nuestros órganos vivos, nuestros sentidos vivos. El alma vendría siendo como una batería en cada uno de nosotros. El alma es el que le da energía al corazón, a los pulmones, al hígado, a los riñones, al cerebro, a los ojos, a todo, a todo, a todo. Ni siquiera puede decir el cerebro, porque el cerebro también se cansa. El cerebro se fatiga y la gente no le hace, y a las personas no le hace no deseo de descansar. Y cuando descansa, ya viene renovado. ¿De dónde sacó esa energía el alma? La sacó del Espíritu que la recibió del Padre. El asunto es que el alma y el Espíritu, para el hombre que está sin Cristo, están fusionados, pegados, como si fueran uno solo. Y el Espíritu, que debería ser el que gobierne, está bajo la subordinación del alma. Y el alma está subordinada por los sentidos, por la carne, por los deseos de la carne. Porque al alma le gusta la sensación de los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Resulta que el alma, nuestra alma, es el lugar donde está, primero que todo, nuestra conciencia, nuestro yo, nuestro ser. Nuestro ser. Todo lo que somos nosotros en nuestra propia naturaleza está en el alma. Porque es el alma la que va, el día que ya partamos de esta tierra y según nuestras obras, es la que va a ir para el cielo o va a irse para el infierno. Y en las dos va a tener plena conciencia de sí mismo. Por eso les decía que el alma es como una energía que es consciente de sí mismo. Donde por reflejo tiene la capacidad de sentir calor, como nos dice Lucas en capítulo 16, en la experiencia que Jesús nos cuenta de Lázaro y el rico, cuando los dos murieron y el rico fue llevado al infierno y Lázaro al seno de Abraham. Entonces, siendo un alma, esa alma ya podía sentir el calor, podía sentir sed, podía sentir el tormento del fuego. Supongo que es por el reflejo que le quedó después de haber usado un cuerpo, porque supone uno. Cuando esa alma tenía un cuerpo humano. Porque este cuerpo no es sino un cascarón, es un zurrón, del cual el alma se aferra tanto que quiere hacer de este cuerpo su vida. Y por eso es que llega nuestro Señor Jesucristo con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu vivificante, llega a nosotros haciendo la obra de separación del alma del Espíritu. Entonces el ser, nosotros, nuestra alma comprende que para poder evolucionar y llegar, encontrar el camino de regreso al Padre y ser uno solo con Él, necesita del Espíritu.
Espíritu, necesita de la guianza del Espíritu Santo. Y entonces ahí es que el alma se dispone y esa tarea la cumple la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios llega como una espada, separa el alma y el espíritu, la pone cada uno en su lugar, donde el alma tiene que darse cuenta de su condición en la que está y tiene que tener la fuerza para sobreponerse a los impulsos que lo llevan la carne, a los que lo quiere llevar la carne, porque el alma se satisface en la carne, pero el alma tiene que despertar y darse cuenta que hay mayor satisfacción en el espíritu. En el espíritu, porque el espíritu es el que sopla vida en todo momento. El alma no tiene control de la respiración del hombre, no tiene absoluto control. Tanto así que yo escucho muchos hombres de Dios que dicen que estaban orando y el alma se salió del cuerpo. Claro, porque el alma no tiene capacidad de insuflar vida. El que insufla vida es el espíritu. Un cuerpo se puede quedar sin el alma y el alma sale a andar, deambular, donde Dios permita que vayan. Los brujos pueden, cuando se mueven y hacen sus cosas a nivel espiritual, lo hacen a ese nivel del alma, en el mundo espiritual. Porque ese cuerpo, el que lo mantiene vivo es el espíritu que tiene cada persona, que es el que viene del Padre. Pero mientras el alma despierta, lo único que lo puede sacudir, lo único que puede sacudir al alma es la palabra de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, tomando forma en cada persona, sacudiéndole, quitándole el adormecimiento en la que el hombre está por causa de la pesadez de la carne, de la materia. Y entonces la palabra de Dios va aumentando la frecuencia de vibración de esa persona y esa persona va despertando y esa palabra se convierte en luz en cada individuo hasta que la persona despierta y se da cuenta que esa persona fue hecha para llamar, para hacer luz y para ser instrumento de Dios para llevar luz a otras personas que también despierten. A otras personas que también despierten. Entonces, el alma, que es nuestro ser, donde está nuestra conciencia, donde está la voluntad, donde están nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, donde están todos los sentidos funcionando, que están conectados a este cuerpo. Y cuando el alma toma el control, estos sentidos se van desarrollando. Puede uno ver donde ojo no ve, escuchar lo que ojo no escucha, oler, discernir lo que se mueve a nivel espiritual con el olfato. Puede usted afectar con mayor profundidad el mundo espiritual con lo que salga por su boca. Y a través de sus sentidos usted declara palabra y profetiza a través de lo que usted hace con sus manos, con sus pies. Todos los sentidos naturales del hombre son alterados, sobredimensionados. Eso en cuanto a cualquier manifestación, digamos, física, que no es tan física, siempre está por encima de la capacidad del hombre poderlas comprender. Pero hay otros sentidos que tiene el alma que no se pueden expresar físicamente y que tal vez sean muchísimos más sentidos de lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, donde se desarrolla la intuición, el intelecto, ¿sí? Y donde llegan
donde el hombre empieza a desarrollar otras capacidades como las que tenía Adán, que estaban dormidas, que no tienen nada que ver con el cuerpo. Antes, al contrario, cuando el alma desarrolla esos sentidos del cuerpo, ya se van alterando por la operación del espíritu sobre cada persona. Y es allá donde Dios nos quiere llevar, porque esa alteración es la que va haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando Él se va formando en cada uno de nosotros. Entonces nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, dice Lucas 9:56, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Porque mucha gente ve a Cristo Jesús como el tropiezo para todo lo que quiere hacer. El mundo entero que está sin Cristo ve a nuestro Señor Jesucristo como el obstáculo. La persona que está en el mundo ve a nuestro Señor Jesucristo como la persona que no lo va a dejar ir más a las rumbas. La persona que no lo va a dejar vivir más en los desórdenes sexuales, como me mostraba el Señor en esta semana que pasó. Ve a nuestro Señor Jesucristo como el estorbo que no les va a permitir más seguir en borracheras, en lascivias, en lujurias, como el estorbo que no les va a permitir matar a otra persona, robar, prostituirse, traficar en todo el sentido, drogas, órganos, armas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se convierte en obstáculo para todas esas personas que andan haciendo lo malo. Bienaventurado, dice el Señor, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Pero resulta que la palabra de Dios es una ley que está establecida, y aunque el hombre puede decir que no la conoce, ella está operando en el mundo espiritual. Porque la palabra de Dios es espiritual. Aunque la leemos aquí física, para lo que estamos buscando y que Dios ha dispuesto nuestros corazones para que nos acerquemos a Él, la leemos, pero ella tiene su cuerpo en el mundo espiritual. Porque la palabra de Dios dice, son espíritus y son vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no vino para perder las almas. Cuando nuestro Señor Jesucristo pone en el corazón de alguien que no haga lo malo, es para salvarlo. Porque es que Él vino fue para salvar las almas. En Marcos 8, del 34 al 37, dice nuestro Señor Jesucristo predicando. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ustedes saben, mis amados, que todos nosotros tenemos que perder nuestra vida siguiendo a Cristo. Cuando Él dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, es nosotros renunciando a nuestra vida. Renunciando a lo que éramos antes de conocerlo a Él. Y todo lo hemos renunciado. Negamos la vida de pecado que teníamos. La rechazamos, la repudiamos, la detestamos. Porque ahora queremos que Cristo viva en nuestros corazones. Y no solo en nuestros corazones, sino que Cristo Jesús tome el control de esta nuestra vida totalmente, en espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que nosotros queremos, porque eso es lo que Él quiere y es lo que Él ha puesto a nosotros en nuestros corazones. Lo que está escrito en su palabra. Por eso Él dice que el que quiera salvar su vida la perderá, claro. Porque que nosotros estamos perdiendo la vida por seguirlo a Él.
Y el que pierda su vida, aquí ya está hablando ya literalmente, por causa de mí y del evangelio, la salvará. Es decir, que si una persona se muere, fallece, predicando el evangelio, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Porque una persona que pierde la vida predicando el evangelio debe ser una dignidad muy grande, muy grande. Es decir, porque ya está al nivel de los apóstoles, que murieron todos ellos, a nivel de los santos profetas, hombres de Dios, que la gran mayoría de ellos murieron asesinados, apedreados, aserrados, decapitados. De las peores maneras, murieron de una forma terrible. Entonces, perder la vida por Cristo quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nos encontró dignos de morir por Él. Es un privilegio. Antes, cuando uno estaba en el mundo y uno de pronto en sí no es que tuviera temor a la muerte porque al final sabemos que era la única realidad que teníamos en ese momento. Ahora nuestra realidad es Cristo. Entonces, cuando estábamos sin Él, veíamos que la única realidad era la muerte. Lo que provocaba susto era en qué forma iba a llegar esa muerte. Yo decía en mi corazón, yo quisiera llegar a los 90 años. A los 90 años. Pero esos 90 años era precisamente huyéndole a ese momento, que es inexorable, que tiene que llegar todo el mundo. Pero bendito el Señor, que a algunos le da a ellos el privilegio de morir por Él. Yo les digo esto, mis amados, para que el temor que alguno pueda tener por la muerte se vaya. Se vaya. Si ya le había perdido antes el temor a la muerte, ahora menos. Donde el Señor me enseñó que cuando uno ministra liberación, corre peligro de muerte. Pues si lo hacemos, pues lo hacemos para Él. Lo hacemos para Él. Y bendito el Señor. Que cuando estamos en esas operaciones, todo está bajo el control de Él. Y mientras no nos llegue la hora, nosotros seremos inmortales. Así que damos gloria y honra a nuestro Dios, que es el que nos tiene aquí y que nos utiliza como un instrumento para el Rey. Digámosle algo al Señor. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener? Ahorita el anhelo del hombre es tener riqueza. Riqueza y disfrutar. El disfrute de la vida. Pero ¿cuánto dura esta vida? ¿Y qué tiene que hacer usted para alcanzar ese disfrute? Muchos, para poderlo alcanzar, tienen que hacer cosas muy malas. Muy malas. Malas. En todo el sentido de la palabra. Para poder ellos disfrutar y vivir en esa abundancia material que es para ellos felicidad, pero no es ninguna felicidad porque ellos en un momento de amargura y de depresión se quitan la vida. Entonces, ¿de qué valió tanto esfuerzo, tanto sacrificio y haber hecho tanta maldad? ¿De qué? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿De qué? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, una persona que ya haya hecho de todo para alcanzar, digamos, los beneficios de este mundo, su riqueza, su gloria, y cuando se dé cuenta de que viene la enfermedad y la hora de la muerte, ¿y de qué sirve todo eso? Es decir, ¿qué podrá él hacer para no morir? Él temiéndole a la muerte, ¿qué puede él hacer? Nada. Pero es que Cristo Jesús, cuando llega Cristo Jesús a la vida de alguien, Él se convierte en nuestra mayor esperanza, porque Él es la vida misma.
Él es la vida misma. Esa persona, tal vez en su último suspiro de vida, de pronto alguien, Dios permite por su misericordia que alguien le predique el evangelio y esa persona se le van a salir las lágrimas y van a decir, Dios mío, cómo he perdido el tiempo. Señor, cómo he perdido el tiempo y me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Tal vez en el último suspiro alcance sea algo con esas riquezas que dejó. Tal vez. Si es que el Señor se las recibe. Entonces, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? La única recompensa que el hombre hace por su alma es muriendo a su propia vida para que Cristo Jesús viva por él. No hay otra. Es más, y la recompensa no la paga él, ya la pagó Jesucristo. El mismo que entra y te da vida, el mismo es el que ha entregado su vida para que esa persona viva. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue maravilloso, perfecto. Por eso en Él nosotros entregamos todas nuestras cargas, como dice Mateo 11, 28, 29. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué un alma necesita descanso? Un alma necesita descanso cuando está triste. Venid a mí todos los que estéis atribulados y cansados. Un alma necesita descanso en el Señor cuando está afligida, cuando está oprimida, cuando está atribulada. Un alma necesita descanso cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. Un alma necesita descanso. Tantas cosas que pueden enfermar el alma. Y precisamente esa angustia del alma es la que hace que muchos problemas de salud vengan a los hijos de Dios. Porque no han logrado entender que según su estado emocional su cuerpo va a reaccionar. Y si su estado emocional es muy fuerte de una forma negativa, se le van a bajar las defensas, Dios no lo quiera, y va a venir una enfermedad que le va a hacer estragos en su cuerpo. Por eso nuestro Dios, que es maravilloso y que nos ama, Él es el único que nos ama. Él nos enseña a nosotros a tener dominio propio, para no salirnos no perder la cordura y no salirnos de nuestra línea. Porque los límites los límites de nosotros, todos los hombres, están establecidos. ¿Dónde termina el límite de un hombre? Donde empiezan los del otro. Donde empiezan las necesidades del otro, donde empiezan los deberes del otro. Es decir, cada quien sabe hasta dónde puede llegar. Pero cuando ya uno en medio de su tribulación llega y empieza a alterar, a afectar la circunstancia personal de otra persona, pues ya uno tiene problemas, se agrava la situación. Porque esa depresión que tiene ya va a alterar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, su esposo, su esposa, sus hijos. Esa amargura que tiene va a contaminar todo.
va a dañar la atmósfera, la va a podrir. Ese dolor que tiene se va a pegar en las paredes. Ese sufrimiento, esa falta de perdón se va a reflejar por todos lados. Mire, yo he llegado a lugares donde huele tan mal, que de verdad uno no quiere estar allí porque huele enfermedad. Huele enfermedad. Yo no les puedo, no les puedo decir a qué huele, pero huele feo. Que es diferente a la suciedad, a la cochineza. Cuando yo llego a esos lugares, salgo bien afectado, mal. Pero bendito sea el Señor. Uno de esos lugares que huele así son los hospitales. Gloria a Dios que cuando voy a los hospitales, Dios ahí en esos momentos se glorifica, las clínicas. Y bueno, el Señor me permite hacer la obra en los hospitales. Las pocas veces que he estado. Pero llegará el día donde iremos mucho a los hospitales a llevar esperanza de vida. Gloria a nuestro Dios. Tenemos que llegar a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro descanso. Él es el lugar de nuestro reposo. Es que ese lugar es una persona, es Él. Y tenemos que el primer lugar donde tenemos que buscarlo es al interior de nosotros, si es que está en nosotros. Si es que está en nosotros, tenemos que buscarlo adentro de nosotros. Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cierre los ojos, váyase para un rinconcito y clame al Dios del cielo. Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No importa lo que usted esté padeciendo en ese momento, sea depresión, tristeza, amargura, dolor, sufrimiento, enfermedad, falta de perdón, que usted sabe que todo eso le está haciendo daño. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Hijo de David. Para que usted sea fortalecido en el hombre interior por el Espíritu Santo que mora en usted. No se deje arrastrar por las emociones, por el temor. Una cosa que le hace daño al cuerpo de Cristo es el temor. Hay mucha gente con mucho miedo. Y ese temor no lleva a las personas a desarrollar el propósito. Ese temor a la muerte, ese temor a enfrentarse a los demonios. Por eso los demonios hacen fiesta con la gente. Hay personas que se aferran a la vida de una forma desesperante. Pues en Cristo Jesús nosotros, dice San Pablo, que tenemos que morir todos los días. Todos los días. Es que ya no somos nosotros. Aquí el importante, el único importante es el Rey. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es el que gobierna nuestra vida, es el que guía nuestros pasos. Porque ya no vivimos para nosotros. Él nos concede que disfrutemos un rato este mundo, que nos comamos una buena comida, que vayamos de pronto de salir y compartir un rato con la familia, de pronto vernos una película. Él nos concede esos momentos, pero es que Él quiere vivir siempre en nosotros, permanentemente. Porque es que el diablo anda al acecho. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 51, de 22 al 23. Dice, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo, como nuestro Señor Jesucristo lo hace por nosotros. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás.
y lo pondré en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma. Aquí está diciéndole, esos angustiadores son los demonios, los espíritus inmundos, los principados, las potestades, todas las huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y lo pondré todo el cáliz de aturdimiento, porque a mí, eso que nos está diciendo aquí, es decir, que Dios permite que el diablo oprima. Dios permite que el diablo haga cosas en nosotros. Y solo es cuando Él quiere, es que nosotros alcanzamos libertad. Pero para nosotros poder alcanzar libertad, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que somos esclavos. Esclavos de un vicio, esclavos de una mala costumbre, esclavos de muchas circunstancias, esclavos de las maldiciones, esclavos de nuestros pecados. Entonces Dios permite que el diablo oprima, porque trae como consecuencia eso. Y como para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, entonces esa opresión hace que usted le clame al Dios del cielo para ser libre, para que su alma sea libre, para que su cuerpo sea libre. El problema es que el diablo ya no te quiere soltar. Ese es el problema. Que cuando el diablo te agarra, él te lleva a popó aquí. Y aquí te quiere asfixiar y te quiere matar y no te va a soltar. Y si te suelta es a la fuerza, a las malas. Entonces, vale la pena que un hombre de Dios, una mujer de Dios, viva en sus propios caminos, en sus propios deseos, y después tú tienes que sufrir la opresión del diablo. Yo creo que no. Por eso es que hay que disponerse. Por eso es que hay que disponerse. Y entonces dice el Señor, he aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento y los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Y lo pondré en manos de tus angustiadores, los demonios, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. Es decir, tú prestaste tu cuerpo, tú hiciste cosas malas y le dijiste al demonio, entra, pasa por aquí, que es el camino más corto para que tú acabes conmigo. Así le dijiste tú al demonio cuando estabas haciendo lo malo. Eso lo hacías en el mundo. Pero cuando ya llegaste a Cristo, ya levantaste el puente que el diablo tenía para que cruzara por ti. Ya no le permitiste el paso a los demonios. Y Dios ha hecho la obra y ha ido limpiando, sacando a los demonios que quedaron al lado tuyo. Es así nomás. Por eso es la sangre de Cristo, poderosa. Esa sangre de Cristo, que su poder es inimaginable. El cordero que fue inmolado desde el principio. Tantas cosas que se pueden hacer con la sangre de Cristo y el pueblo de Dios no lo sabe. Bendito el Señor que nos ha concedido poder conocer algo de eso, porque yo sé que hay más. La sangre de Cristo es la que nos ha lavado, nos ha limpiado y ha puesto a raya a los demonios y han sacado los pocos que quedaron del interior nuestro, los ha ido sacando poco a poco. La sangre de Cristo. Porque nuestro Señor siempre nos dice, es que vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciemos la misericordia de nuestro Dios, para que llevamos luz a los que viven en tinieblas. Esos somos nosotros. Dios nos saca de la oscuridad y nos trae a la luz donde su gloria resplandece para que nosotros llevemos luz a donde Él nos lleve. Por eso Él nos dice en primera de Pedro 2:11, yo ruego como a extranjeros y peregrinos
que somos nosotros aquí. Somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros porque ya nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Y somos peregrinos porque ciertamente estamos de paso. Estos añitos que estamos aquí, de paso que estamos. Aquí no nos vamos a quedar, no. Ya nosotros no, aquí ya no tenemos más nada que hacer. Solo estamos esperando el cumplimiento del tiempo, que nuestro Señor Jesucristo venga a levantarnos. Mientras tanto, le servimos a Él, trabajamos para Él, caminamos para Él, comemos para Él, hablamos para Él. Todo es para Él. Todo es para Él. Entonces, dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque los deseos carnales son los que es decir, el alma siente esa atracción. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, ya ha logrado establecer que hay algo malo en su cuerpo, que lo va a llevar siempre a hacer lo malo, que hay algo en su cuerpo que lo va a llevar a hacer lo malo, entonces ya empieza a ponerle límites al cuerpo. Como decía San Pablo, castigo mi cuerpo. Entonces ya empieza uno a negarle al cuerpo muchas veces lo que el cuerpo quiere. Toca. Para eso muchas veces es el ayuno. El ayuno hace una labor en ese caso extraordinaria. Gloria y honra a nuestro Dios que nos regaló el ayuno. Dice tercera de Juan 1:2, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la única forma de nosotros hacer prosperar nuestra alma es a través de la palabra. De Jesús obrando en nuestras vidas, desde adentro hacia afuera. No hay otra. No hay otra. La palabra de Dios, espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, tuétalos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios se convierte en nuestra vida, en nuestro espejo. ¿Usted quiere verse cómo está usted espiritualmente? Lea la Biblia. Lea la Biblia y usted se da cuenta quién es usted, cómo está usted, en qué condiciones está usted. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Y ahí se va usted a dar cuenta de su realidad. Pero no es para que se desmoralice. Si usted ve que lo que le está proponiendo la Biblia, que usted debe alcanzar todavía, lo ve de lejos, no se desmoralice, tómelo como un reto, porque es que es para su bien. La Biblia fue hecha precisamente para los buscadores del Señor. Tú estás buscando del Señor, saca un tiempo de tu maravilloso tiempo para leer la Biblia. Dedícale tiempo al Señor. Hay personas que viven la Biblia sin leerla, porque la Biblia misma es la palabra de sus corazones. Entonces esas personas, muchos tal vez ni sepan leerla, ellos se convierten en testimonio vivo, porque ellos son ley para sí mismos. Hay personas que nunca han leído la Biblia y se comportan con una integridad como si lo hubieran leído. Como si lo hubieran leído. Y habiendo, primera de Pedro 1:22, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sabe qué está queriendo decir? Es decir, que así como tú amas a tu esposo,
Una persona enamorada de su pareja, de su esposo, de su esposa. Ese amor es el que Dios quiere que nosotros sintamos por todo. Un amor cargado de sentimiento, amor fraternal, un amor con ósculo santo. Porque ese amor es el que a nosotros nos va a llevar a ser perdonados por muchos pecados que tal vez ni conozcamos ni nos acordemos que los hemos hecho. Porque la palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, habiendo sido purificados por la palabra, entonces uno ya está por fuera de los deseos de la carne. Ahora empiezan a florecer el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra estas cosas no hay ley. Porque es que el fruto del Espíritu es el resultado que tú alcanzas de someter y entregarle tu vida a Dios, de buscar, de leer la Biblia, de buscar su presencia, de buscar su rostro en oración, pidiéndole, clamándole a Dios por la salvación de tu alma, por la libertad tuya, de tu alma, de la opresión que tú sientes. Cuando no tienes la libertad de orar cuando tú quieres, cuando no tienes la libertad de pronto de poder entender la escritura, cuando no tienes de pronto que tú quieres tener los dones del Espíritu. Aunque es más importante el fruto que los dones. Yo anhelo hablar en lenguas, anhelo ese don. Pero es más importante el fruto del Espíritu. Porque el fruto sí salva, los dones no salvan. Entonces, cuando uno logra alcanzar eso, dice al final que uno adquiere templanza. ¿Qué es la templanza? Es el tener control de tus emociones, de tus sensaciones, de tus sentimientos. Y por qué no también de tus pensamientos. Ya te queda más fácil llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando una persona tiene templanza, vea, puede pasar la tormenta más espantosa sobre esa persona y esa persona está firme y confiada. No quiere decir que no se vaya a afligir, pero va a vivir siempre en esperanza. Y sabe que ese día malo que está viviendo no va a durar sino un día. Así ese día no dure un solo día, sino que ese día dure de pronto semanas, meses, o lo que sea que Dios estima. En la bíblicamente, cuando una persona está en esas condiciones, se dice que está en el desierto, que es donde Dios lo está preparando para alcanzar la bendición. Amén. Eclesiastés 3, del 10 al 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Dice el rey Salomón. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es precisamente por esa eternidad que Dios ha puesto en los corazones de los hombres que todo hombre busca
a Dios. Es por eso. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Mire, aquí en esta parte, nuestros hermanos, muchos hermanos nuestros religiosos, se privan de disfrutar de esta vida. En el temor de Dios, a eso me refiero, ¿no? No en el libertinaje. Porque muchos religiosos ven malo disfrutar. Ven malo, están sus hijos, viene una época del año, por decir algo, viene diciembre, y es malo que no le compran un regalito a sus hijos porque dice que esa es la época, porque esa es una época mala, que esa es una época maldita, que Jesucristo no nació en ese día. Y entonces los niños viven en la amargura, los hijos de esos cristianos, hermanos nuestros, a quien amamos, se paran en la ventana y ven a todos los demás niños jugando con sus jugueticos en la calle y ellos no, por la religiosidad. Los religiosos, muchos religiosos no salen ni siquiera a ver a un centro comercial a comerse un helado, porque es pecado. No salen. Y han puesto la santidad de Dios, la han vestido con ropa de hombre, como si la santidad de Dios la determinara la ropa. Aunque tampoco es excusa para que un hombre o una mujer de Dios ande en la calle de una forma descarada, porque un hombre y una mujer de Dios sabe cómo tiene que andar, honrando el nombre del Dios que los salvó. Nuestro Señor Jesucristo es el único que ama nuestra alma. Por eso nosotros en nuestras oraciones, mis amados, debemos clamarle a Él por nuestra alma. Dios mío, como decía el rey David, Salmo 63:1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mi alma te anhela. Mi alma tiene sed de ti. Señor Jesús, te necesito. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, mis amados, en oración por el contacto con la presencia de Dios. Es el contacto con la presencia de Dios. Más que lo que salga por nuestra boca pidiéndole a Dios. Es el contacto con la presencia de Dios. Mientras más tiempo, más contacto. Y ese contacto va a tener como resultado la manifestación del diseño de Dios en nuestras vidas. Esa manifestación, de esos diseños están grabados al interior de nuestra alma. Hay un depósito allí que tenemos que procurar alcanzar cada uno de los hijos de Dios para poder desempeñarnos de una forma más eficiente en la asignación y en el llamado que nuestro Dios nos ha hecho. Mis amados hermanos, nuestra alma es una herramienta, es un instrumento maravilloso, donde Dios ha puesto cosas inalcanzables, donde hay cosas, mis amados, en nuestra alma que solo podemos hacer nosotros. Es decir, Dios ha puesto en tu alma cosas que solo puedes hacer tú. Nadie más en la tierra, en estos 8,000 millones de personas que hay, nadie más puede hacer las cosas que tú haces.
porque tú llevas el sello para hacerla, donde viene con la marca original, porque si alguien trata de hacerlo, va a sacar en una imitación, una copia, no es sino una copia del original, donde el único que lo va a poder hacer bien eres tú. Entonces la invitación es eso, que tú empieces a buscar la presencia de Dios y el contacto con la presencia de Dios y empiece a aflorar ese diseño maravilloso que tú tienes para darle a todo el que necesita, a todo el que tenga sed y venga y beba. Tú no eres cualquiera. Tú no eres cualquiera. Tú eres un hijo de Dios y hecho para grandes cosas. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios.